porque no caigamos el resto. Si hay que ponerse malo, no en verano, ¿eh? Porque... Bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Sabéis que estamos estudiando la carta a los romanos y en las anteriores predicaciones llevamos ya 3, estuvimos viendo Romanos capítulo 1 desde los versículos 1 al 15. Y en esta mañana vamos a responder una pregunta que es esencial para cualquier creyente. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Como he dicho, tras el saludo inicial de Pablo, sabéis que Pablo escribe a los creyentes que se reunían en Roma. Ellos eran creyentes comunes y corrientes que necesitaban saber que toda persona es pecadora y que por tanto, como Pablo posteriormente desarrolla a lo largo de la carta, cualquier persona sin Cristo merece el infierno. Necesitaban saber estos creyentes que se reunían en Roma, en la iglesia en Roma, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Cristo provee reconciliación con Dios, que solamente Cristo puede liberarte del pecado y que solamente Cristo puede darte seguridad de vida eterna. Por tanto, como venimos estudiando a lo largo de cada uno de los sermones, el tema principal de la carta es el Evangelio. El Evangelio como revelación de la justicia de Dios. Una justicia que solamente puede experimentarse por medio de la fe. Y en esta mañana vamos a estar en uno de los textos más importantes del libro de Romanos. Uno de los textos, yo diría, más importantes de todo el Nuevo Testamento. Uno de los textos que ha cambiado la vida de miles y miles de personas. Uno de los textos que cambió la vida del iniciador de la Reforma como Martín Lutero. Y es uno de los textos que va, si pudiéramos decirlo de esa forma, va a resumir el mensaje de toda la Biblia. Estos versículos que vamos a estar en esta mañana, solamente 2 versículos, nos dan el resumen de toda la carta a los romanos y responde a una pregunta vital en la vida. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos de anhelar predicar el Evangelio? ¿Por qué estamos obligados a predicar el Evangelio? Y como vamos a ver, el texto nos da 2 razones. La primera razón, porque Dios salva por medio del Evangelio. Y la segunda razón es porque Dios revela su justicia mediante la fe en el Evangelio. Dios salva mediante el Evangelio y Dios revela su justicia mediante la fe en el Evangelio. Fijaros, dice así versículos 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Dice la palabra del Señor, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fijaros, queridos hermanos, queridos amigos, que aún estamos en la introducción de la carta a los romanos. Si recordáis, las 2 primeras
predicaciones, en el saludo inicial, estuvimos estudiando el contenido del Evangelio. La última de los sermones vimos cuál era el propósito del Evangelio. Y hoy vamos a estudiar el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Y una razón por la que debemos desear predicar el Evangelio, fijaros, es porque Dios salva mediante el Evangelio. Fijaros, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Fijaros, Pablo le dice a estos creyentes, movidos a Escritura por el Espíritu Santo, que anhela, que desea anunciarles el Evangelio. Tenía ese gran deseo de predicarles el Evangelio. Y aquí explica la razón, fijaros, por la cual anhela predicar el Evangelio. ¿Por qué Pablo estaba ansioso de predicar el Evangelio? Fijaros, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, fijaros, es el medio por el cual Dios ejerce su poder salvador. Es el único medio que Dios usa para salvar. Por medio del Evangelio, por medio del mensaje del Evangelio. Si una persona va a pasar de muerte a vida, es por medio del mensaje de que el Señor Jesucristo murió, que al tercer día resucitó y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Qué es el Evangelio, queridos hermanos? Es la proclamación gozosa de la muerte y de la resurrección del Hijo de Dios. Y dice Pablo, fijaros, es curioso, pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo directamente podría decir, deseo predicaros el Evangelio porque es poder de Dios. Pero él dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es fácil avergonzarse del mensaje del Evangelio. Fijaros, es un mensaje que cuando tú se lo dices a una persona que no cree, es un mensaje ridículo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que si creen en un Salvador, en un Cristo, y que murió, que resucitó al tercer día, van a ser salvos. Puede parecer ridículo. Es un mensaje que para aquellos que están espiritualmente muertos es absurdo. De hecho, es un mensaje que es locura, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que es locura para la gente que está perdida. El mensaje del Evangelio es ridículo, absurdo, en general es locura para aquellos que no creen en Cristo. Y fijaros, y Pablo a quien le escribía, a Roma, a los creyentes que se reunían en la ciudad más importante que había en aquel momento. Roma en ese momento era, salvando la distancia, la Nueva York de ahora, la ciudad más cosmopolita, la ciudad que tenía más poder, la ciudad de más dinero, la ciudad donde todos los placeres de este mundo estaban disponibles. Era la ciudad más parecida a lo que ahora son muchas de las ciudades del siglo XXI. Y Pablo quería llevar ese mensaje a esa ciudad y por eso dice, no me avergüenzo.
Y es verdad que muchas veces podemos sentirnos avergonzados. Muchas veces pensamos que cómo vamos a ser capaces de hablar del Evangelio. Pablo no quería que le aceptasen. Pablo no quería ser popular en mitad de la ciudad de Roma. No quería caer bien. Pablo hubiera llegado allí al emperador, al César, y hubiera sido de gran influencia, pero para él eso no era importante. Para Pablo lo importante era dar el mensaje del Evangelio. Y nosotros también podemos avergonzarnos del Evangelio y no seremos los primeros. Fijaros, vamos a ir por un instante a la segunda carta que Pablo escribe a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pablo le está escribiendo al gran Timoteo, fiel discípulo, y fijaros lo que le dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, es decir, Timoteo llegó a avergonzarse del mensaje del Evangelio y Pablo le exhorta a que no se avergüence. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Pablo por no avergonzarse? Que sufrió. Y todos, de una manera u otra, en nuestra vida, nos avergonzamos del Evangelio. Pensamos que, bueno, si me van a tachar, se van a reír de mí. Justificamos nuestra vergüenza y decimos, bueno, hay que ser prudente, o ponemos excusas para no predicar el Evangelio. ¿Sabéis por qué? Porque el mensaje del Evangelio siempre es una ofensa para la persona que lo escucha. El mensaje del Evangelio es una ofensa. Porque le tenemos que decir a esa persona que no cree que cuando muera va al infierno. Y eso para muchas personas, para todas las personas, es una ofensa. Hay que decirle a esas personas que no creen que tienen una vida de pecado, que están muertos espiritualmente, aunque crean que tienen vida, que respiran, que disfrutan de las cosas. Hay que decirles que están muertos espiritualmente y que como consecuencia de su pecado tienen el infierno. Por eso es un mensaje que ofende. Por eso es un mensaje que muchas veces rehusamos el anunciar y predicar. Y además hay que decirles que son incapaces por sí mismos de ganar la salvación. Hay que decirle que va al infierno, que tiene pecado y encima que nada pueden hacer, que son inútiles espiritualmente y que nada ni nadie les puede salvar sino solo Cristo. Fijaros, Lutero, monje, se flagelaba cada día porque él sabía que cometía pecado, se metía en su habitación, estaba durante meses sin hablar con nadie, creyendo que de esa manera podía alcanzar el estándar de santidad y de justicia. Hasta que un día leyó este pasaje y se dio cuenta que solamente en Cristo, fijaros en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Por eso, queridos hermanos, Pablo le está diciendo a esos creyentes, no me avergüenzo del Evangelio. Sin embargo, el que no conoce a Cristo realmente necesita el mensaje del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Lo dice, ¿verdad? Porque es poder de Dios.
Nadie, absolutamente nadie es tan poderoso como Dios. Su poder es infinito, su poder es perfecto. Fijaros, Dios es el mismo Dios que, como saben los jóvenes, o sabemos la iglesia, pero también los pequeños en la escuela dominical, que tiró, que derrumbó los muros de Jericó. Es el mismo que cuando el pueblo de Israel estaba escapando de Egipto, llegó al Mar Rojo y ¿qué pasó? Se abrió, ¿verdad?, el mar y ellos cruzaron el mar, ¿verdad? Es el mismo Dios poderoso que resucitó, ¿verdad?, a Lázaro de los muertos. Es el mismo Dios que creó el universo que nosotros vemos en 6 días y al séptimo descansó. Y solo lo hizo con el poder de su voz. Pues fijaros, ese Dios que ejerce ese poder capaz de abrir el Mar Rojo, capaz de hablar y crear todo lo que vemos, capaz de derribar las fuertes murallas de Jericó, ese mismo Dios ejerce su poder a través del Evangelio. Dice versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Fijaros en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Dios ejerce su poder y nos ilumina y nos da la salvación. Dios ejerce su poder por medio del Evangelio. ¿Con qué propósito? Fijaros, ¿con qué finalidad ejerce su poder de Dios? ¿Para qué? Para salvación, dice versículo 16. El Evangelio es el medio establecido por Dios para salvarnos del pecado en su totalidad. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el medio por el que Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Y eso nada, ni nadie lo puede hacer, sino solo Dios. Solo Dios tiene poder para darte vida a aquellos que estáis muertos espiritualmente. Solo Dios puede romper, como hemos cantado, las cadenas del pecado, y solo Dios lo hace por medio del mensaje del Evangelio. Dios libera al pecador, le da una vida nueva. Una vida nueva no es un nuevo hogar, no es una nueva casa, una piscina, un coche, no. Te da una nueva vida en la que ya tienes la libertad, como hemos leído también durante la alabanza, de estar en Cristo. Solo Dios libera del poder del pecado por medio del Evangelio. Dios salva al pecador por su amor del pecado. Y solo Dios, fijaros, solo Dios tiene el poder para salvarte. No hay otra manera. Puedes estar buscando otra forma, otra religión, no por ser y entender esto por venir a la iglesia, no por autodenominarte evangélico, sino solo por creer en Dios. No hay otra manera. Es la única manera. Por eso predicamos y anunciamos el mensaje del Evangelio.
Por eso las personas necesitan saber y creer que tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al Señor Jesucristo. ¿Con qué finalidad? Para que todo aquel que en Él cree, por fe, no por dinero, no por intelectualmente, sino por fe, tenga vida eterna. Si ahora alguien de nosotros nos preguntase, bueno, explícame cómo tú eres salvo, solo podemos decir el mensaje del Evangelio. Un mensaje que creemos por fe. El Evangelio es Cristo. Jesús es el Evangelio. Solo el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino al Padre y ese camino es Cristo. Muchas personas piensan, bueno, sí, Cristo, ¿vale? Pero también tendré yo que hacer algo, ¿no? Tendré que poner algo de obra. Voy a hacer el camino del Santiago por si acaso, o voy a ir peregrinando a la Virgen de no sé quién de la cabeza por si acaso no es suficiente, o voy a ir a la Meca por si acaso. No. Fijaros, el Evangelio es Cristo. Y Dios manifiesta su poder mediante el Evangelio verdadero. Y el Evangelio dice que la salvación es solo por Cristo. Fijaros, el Evangelio dice que la salvación es solo por fe. Y el Evangelio dice que la salvación es por la gracia de Dios. Nada, absolutamente nada podemos aportar para nuestra salvación. El único evangelio es Cristo y solo en Cristo puedes ser salvo. Solo Cristo puede cambiar el corazón de una persona. Solo Cristo puede darte vida eterna. Y fijaros, dice, es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo, fijaros, a todo aquel que cree. Por eso la salvación no es para todo el mundo. La gente dice, bueno, Dios es bueno, al final todos seremos salvos. No, dice el mensaje que a todo aquel que cree, da igual que sea judío o da igual que sea griego, es decir, da igual que sea judío o gentil. Lo importante no es tu nación, sino que ahora es tiempo de la salvación de la iglesia. Por eso es a todo aquel que cree. Para ello, ¿qué es necesario? Si alguien está pensando, ¿cómo puedo ser salvo? Me están diciendo que es por medio del Evangelio, que el Evangelio es que el Señor Jesucristo murió, que al tercer día resucitó. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Fijaros, creer. A todo aquel que cree. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para pasar de muerte a vida? Creer en Cristo por medio de la fe. La fe es el instrumento y ese es el regalo que Dios nos da. Dios nos da la fe para que el pecador crea en Cristo. Y fijaros, esta salvación es para todo aquel que cree. Esto, que hoy lo vemos normal, cuando Pablo lo escribe a los romanos, era una auténtica revolución. ¿Cómo la salvación va a ser también para el griego? Si nosotros somos el pueblo escogido por Dios, nosotros somos los judíos. ¿Cómo la salvación va a ser también para aquellos gentiles? Pues sí, Dios salva, independientemente de tu raza, de tu nación. Dios salva a todo aquel que cree por la fe en la obra preciosa del Señor Jesucristo. Hemos visto en primer
lugar, que es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Y en segundo lugar, Dios revela su justicia mediante la fe en el Evangelio. Fijaros versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, hablar de la justicia de Dios es un tema prominente. La justicia de Dios es un atributo de Dios. Dios es justo, es un regalo de Dios. Dios nos justifica y es una actividad de Dios. Fijaros, Dios declara al pecador justo mediante la fe. El Evangelio revela que Dios acredita su justicia al pecador mediante la fe. ¿Y qué es la justicia de Dios? Si yo, como padre, por poner un ejemplo, establezco un nivel de justicia para Matías y Olimpia, les digo, bueno, vamos a llegar hasta aquí. Lo normal es que, bueno, baje el estándar de justicia que pido de ellos, entenderme. ¿Vale? Siempre, bueno, venga. Los castigamos para una semana y al final son 3 días, o 2, o 1, o horas. Es así, así es el ser humano. Pero como nosotros somos así, muchas veces pensamos que Dios, que es 3 veces santo y es justo, es también así. Y piensa la gente, bueno, yo soy ahí, así un hombre bueno, era una buena persona. Seguro que Dios lo coge en su brazo porque era bueno. Pero no, Dios no es así. Fijaros, el nivel de justicia es 3 veces santo. Y si Dios bajase su nivel y su estándar de justicia, dejaría de ser Dios. Por eso, cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, significa que Dios nos hace a nosotros iguales de perfectos que Él. Por eso dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. Que solamente Cristo vivió la vida perfecta y por eso en Cristo hay salvación. Por eso Cristo es el único que pudo morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Pero fijaros, no solamente por medio del Evangelio se revela el poder de Dios, sino que por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, siendo la justicia el acto por el cual Dios declara justo al pecador. A ese que dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que a una se hicieron lo malo. Fijaros, Dios nos declara perfectos. Perfectos. Y esto es mediante la fe por medio de Cristo. Por eso la fe es un regalo, es un instrumento, es un regalo que Dios nos da y solamente nos da, no tampoco por nuestros méritos, no tampoco por nuestra inteligencia, sino solamente por su gracia. Por eso dice el texto que esa justicia se revela por la fe, por fe y para fe. Si estás intentando llegar a Cristo por tus propios méritos, si estás intentando llegar a Cristo siendo una persona buena, un buen padre, una buena madre, un buen hermano, un buen hijo, si estás intentando llegar a Cristo mediante haciendo bueno, teniendo una buena actitud con Él de manera intelectual simplemente, de nada vale. Porque nada más que por la fe podemos tener una relación correcta con Dios. Fijaros, Dios nos declara justos solo a través de la fe.
Y solo mediante la fe puede alguien ser justo y vivir, como dice el texto, porque la salvación es vida eterna. Y Dios, fijaros, siempre ha salvado mediante la fe. Siempre Dios ha justificado mediante la fe. Fijaros, vamos a ir por un instante a Habacuc, capítulo 2. Volvemos al Antiguo Testamento, el libro de Habacuc. En el capítulo 2. Versículo 4. Muchas veces podemos pensar, bueno, como estamos en este lado de la historia, estamos, vamos a decirlo así, después de Cristo, nosotros somos salvos por fe, pero los que eran antes de Cristo, porque eran salvos, serían salvos, pues bueno, porque cumplían, vamos a decirlo así, la ley mosaica, ¿verdad? Pero no, ellos, las obras, la ley, perdón, no era para ser salvos, sino era para darse cuenta de que no podían llegar al estándar perfecto de santidad establecido por Dios. Por eso, fijaros, dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas dice, más el justo por su fe vivirá. Es decir, la salvación siempre ha sido mediante la fe. Nosotros en posterior, es decir, creemos en el Señor Jesucristo, murió y resucitó por fe, mas ellos creían que iba a venir un Salvador, un descendiente de Eva, como dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y creían por fe en la promesa. La salvación siempre ha sido por fe. Por eso Hebreos capítulo 11, ese capítulo es un ejemplo de que la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Si hoy quieres pasar de muerte a vida, si hoy quieres ser salvo, si hoy quieres vivir la vida eterna, si hoy quieres anhelar, como hemos leído en la mesa del Señor, hasta que Él venga, cree en el Señor Jesucristo por fe, dice, mas el justo por la fe vivirá. Por eso debemos de anhelar predicar el Evangelio, porque por medio del Evangelio Dios revela su justicia y no hay otra alternativa. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que leyó y por fe entendió Lutero y muchos otros hombres, de que nada podían hacer por su salvación, sino que era solo por medio de el Señor Jesucristo. Pues que Dios bendiga su palabra. Amén.